Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La reciente publicación de Özkan Deniz en redes sociales ha dejado a todos desconcertados. Hazlen ver rumores de reconciliación y un mensaje que nadie sabe cómo interpretar. Todo comenzó con una imagen en blanco y negro subida por Özkan a su historia de Instagram. Una simple fotografía de una rosa marchita, acompañada por un texto breve pero lleno de emociones. A veces, lo que parece muerto, solo está esperando volver a florecer. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a preguntarse, ¿a qué se refiere? ¿Es un mensaje para Asl? Los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios afirmaban que se trataba de una indirecta clara para su expareja, mientras otros defendían que podría ser solo una reflexión personal. Sin embargo, todo dio un giro cuando Aslenberg publicó, esa misma noche, una historia en su cuenta con un fondo oscuro y una frase que desató el caos: no todas las flores merecen volver a florecer. Las redes estallaron. Esto ya no es coincidencia. Están hablando entre líneas y todos lo estamos viendo, comentó un fan. Los medios comenzaron a hacerse eco de esta misteriosa interacción. Programas de espectáculos dedicaron segmentos enteros al posible mensaje cruzado entre Özkan y Asl. Los presentadores debatían si esto podría indicar un intento de reconciliación fallido, un cierre emocional o simplemente una provocación pública. Una fuente cercana a ambos actores, que prefirió mantener el anonimato, aseguró que hace unas semanas hubo una conversación privada entre ellos. Özkan quiso hablar, cerrar ciclos, pero Asl fue muy clara, no quiere mirar atrás, afirmó. Esto explicó aún más la tensión implícita en sus publicaciones. Por su parte, Özkan Deniz no tardó en compartir otro mensaje críptico al día siguiente: algunos silencios hablan más fuerte que los gritos. Esta vez, no había imagen. Solo letras blancas sobre fondo negro. El mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta directa a la negativa de Asl. Una seguidora comentó en Twitter: Özkan está dolido. Se nota en cada palabra. Asl está marcando límites, pero él no está listo para soltar. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Otros usuarios piensan que todo forma parte de una estrategia para mantenerse en el centro de atención. Ambos son artistas, saben cómo usar las redes. Están jugando con nosotros, escribió otro fan. La situación se hizo aún más intrigante cuando uno de los amigos de la infancia de Özkan, entrevistado en un programa de radio local, mencionó sin querer: él no la ha olvidado. Eso lo sabemos todos. Pero también sabemos que ya no hay vuelta atrás. La entrevista fue cortada de inmediato por el presentador, pero el audio ya se había viralizado. En pocas horas, los fans comenzaron a subir videos analizando palabra por palabra lo dicho. Y mientras todos analizaban cada publicación, cada palabra y cada silencio, Aslenberg reapareció en un evento público. Lucía elegante, segura y con una sonrisa sutil que no pasó desapercibida. Al ser abordada por un periodista sobre los rumores con Özkan, su respuesta fue breve pero contundente. Hay cosas que ya no pertenecen a este presente. El pasado a veces quiere hacerse escuchar, pero yo elegí el silencio para proteger mi paz. Las cámaras captaron ese momento y los medios se apresuraron a titular: Aslenberg rompe el ciclo con Özkan Deniz, elegí el silencio. A partir de ese instante, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de nostalgia o mensajes ocultos, sino de una mujer decidida a no volver a una historia que, según sus palabras, le quitaba tranquilidad. Pero Özkan no se quedó callado.
3 días después, en una entrevista concedida a una revista cultural, habló del amor y de cómo algunas personas dejan marcas imborrables. Aunque nunca mencionó a Asl por su nombre, sus palabras lo dijeron todo. A veces, uno se da cuenta demasiado tarde de que lo verdadero no regresa. Pero eso no lo hace menos verdadero. La periodista insistió, ¿habla de alguien en particular? Y Özcan, con una mirada nostálgica, respondió, habla mi corazón. Y él no olvida a quien realmente amó. Esta declaración fue suficiente para que las redes estallaran nuevamente. Los hashtags relacionados con ambos actores volvieron a ser tendencia. En TikTok, los usuarios comenzaron a crear montajes con escenas de sus novelas juntos, acompañadas por canciones melancólicas y frases extraídas de sus recientes publicaciones. Esto ya no es solo chisme, es una novela que estamos viviendo en tiempo real, escribió una influencer. Mientras tanto, un periodista del mundo del espectáculo reveló que ambos actores habían sido invitados a una gala benéfica en Estambul, pero solo se confirmó su asistencia. El morbo creció, ¿se encontrarían? ¿Habría un nuevo cruce de miradas o solo indiferencia? La noche del evento, las cámaras esperaban ansiosas. Asl llegó puntual, deslumbrante en un vestido verde esmeralda, saludando con serenidad a los presentes. Pero Özcan nunca apareció. Su ausencia fue notada y comentada. Horas más tarde, subió una historia a Instagram, una calle vacía bajo la lluvia, con el texto, a veces, no asistir es la forma más profunda de presentarse. Esa frase, una vez más, dividió opiniones. Algunos la interpretaron como un acto de respeto, otros como una forma de evitar el dolor de ver a quien aún ama. Un crítico de espectáculos escribió: Özcan Deniz está atravesando un duelo emocional en público. Y Asl, con elegancia, está construyendo un muro que solo se ve con el alma. En las redes, la opinión general es que esta historia, aunque tal vez nunca se reescriba, seguirá resonando en el corazón de quienes creyeron en su amor. Un fan resumió el sentir colectivo con un comentario que recibió miles de likes. Tal vez no vuelvan. Tal vez nunca deban volver. Pero nos mostraron que hay amores que, aunque no duren, nunca dejan de doler. Por ahora, ni Özcan ni Asl han vuelto a publicar mensajes con doble sentido. Pero los seguidores no necesitan más señales. Porque cuando dos personas se comunican con el alma, incluso el silencio se convierte en noticia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Özcan aún guarda esperanzas, o Asl ya cerró esa puerta para siempre? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Queridos seguidores, ¿creen que estas publicaciones son señales de una herida que aún no ha sanado, o piensan que solo buscan mantener la atención del público? Comenten abajo su opinión y no olviden suscribirse al canal para más noticias como esta.